Muy buenos días para todos. Desde Argentina, Evelyn Almeida. Estamos presentando Instituto MAR, Instituto de Enseñanza Docente de Capacitación Continua, en el marco del segundo Congreso Internacional de Educación Emocional, una nueva ponencia. Nuestros ponentes son Carmen Calulia y Moisés Taixaico. Ahora les voy a contar un poquitito de ellos. Aguárdenme. Carmen Carulla González. Ella es de España, catalana. En los últimos 10 años ha formado parte del tercer sector como voluntaria en diversas causas, apoyo y ayuda a la mujer víctima de violencia de género, Asociación Alana. Ha sido profesora voluntaria de alfabetización a grupos de refugiados, CEPAIN, y a través de la EAPN en la visibilización y la lucha por los derechos de los colectivos más vulnerables. Actualmente está estudiando integración social. Y también nuestro ponente es Moisés Taixaico Jáuregui. Él es de Perú, Chincha Inca, residente en Asunción, Paraguay. Título técnico superior en fisioterapia y rehabilitación, Instituto Virgen de la Caridad, Paraguay. Profesor de gimnasia, psicofísica y yoga, Centro Cultural del Yoga, Ñanacanda, desde 1976, Lima, Perú. Congresos, seminarios y talleres de medicina tradicional, medicina bioenergética y terapia natural, medicina biológica, medicina de la danza, medicina olímpica. Curso Anatomía Integrativa Clínica del Nervio Vago, medicina ayurvédica, medicina natural, medicina paliativa. Bueno, estos son los datos que tenemos para presentar a nuestros ponentes, así que atentamente vamos a escuchar lo que tienen preparado por nosotros. Adelante. Un gran gusto tenerlos con nosotros presentes, ya que son queridos amigos. Bien, muy buenos días. En primer lugar, agradezco a los organizadores, a todos y cada uno, por hacernos posible llevar un mensaje de esperanza y un mensaje de reeducación y de formación para los educadores en las ciencias de la salud y la educación. La ponencia de hoy, Educación en Mentes Neurodivergentes, requieren algunas consideraciones indispensables antes de abordar el tema de la educación emocional. En la construcción de nuestra verdadera identidad para cumplir con nuestra función social de servidores profesionales en las ciencias humanas, en la sociedad en la que nos encontremos, debemos considerar que se es según para qué venimos predispuestos, es decir, acorde a nuestros talentos. Decía el doctor David Juan Ferriz Olivares, yo soy aquello para lo que soy. Asimismo, el aporte del doctor Serrinola Ferrier indica que la felicidad es liberarse, por lo que el que aprende no depende. En un mundo donde lo único permanente es el vertiginoso y constante cambio, uno de los fines de la educación debería ser respetar la naturaleza de sus alumnos y permitirles sentirse cómodos en el cambio, como por ejemplo en el proceso de socialización desde los 3 años en la convivencia con niños de otras razas, géneros, creencias, culturas o, en este caso, de neurodiversidad. En ese ambiente debe respirarse aires de empatía, alteridad y asertividad. También es necesario iniciar la conquista de la autorregulación del estrés
psicofísico, es decir, emocional y mental, que aporta la ciencia yoga, el sistema de autorrealización yoga. Este sistema está basado en la homeostasis o equilibrio humoral y neuroendocrino del sistema nervioso autónomo vagal, que aporta y facilita una adaptación para el exigente trabajo diario y la necesidad primordial de un profundo descanso nocturno, sin lo cual el sistema inmunológico colapsaría, propiciando estados inflamatorios descontrolados en el organismo que causan dolor y sufrimientos innecesarios, según el osteópata y fisioterapeuta español Luis Gonzaga de Moura, miembro del Comité Nacional de Ética e Investigación en Brasil. La psicología es una síntesis de la medicina y la pedagogía, decía el doctor Serrano de la Ferrier. Ello implica hacer más consciente el subconsciente, como lo indica también la psicóloga brasileña Marli Quenners en su Escuela de la Atención, para un mayor control emocional y, en segundo lugar, ir de la subjetividad, el tener la actitud de siempre decir cómo me siento o lo que opino, hacia la objetividad, es decir, según cómo percibo las cosas tal cual son, y en base a ello doy mi punto de vista particular. Todo esto para un mayor control mental. Los neurodivergentes requieren herramientas cognitivo-conductuales, según el psicólogo chileno Juan Sangüesa, puesto que el soporte farmacológico es bastante limitado y costoso, según algunos de sus pacientes. Insuficiente, salvo para los síntomas, no para las causas de las que estamos tratando. También hay que reforzar las conexiones de la corteza cerebral posterolaterales con la frontal para el desarrollo de las funciones ejecutivas y emocionales, como aporta la doctora Nazaret Castellano, licenciada en física teórica y doctora en neurociencias por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. En conclusión, los individuos neurodivergentes tienen un gran potencial de inteligibilidad muy superior a las limitaciones debidas a la alteración de su neurodesarrollo con el que han nacido. Y es posible este desarrollo, según lo demuestran las investigaciones sobre los telómeros presentados por la psiquiatra española Marian Rojas Estapé. Bien, con estas consideraciones podemos entrar a profundidad en el tema de las neurodivergencias y para ello pues dejamos a la próxima integradora social, la digna profesora doña María Carmen Carulla González. Ahí voy. Bien. Muchas gracias, Moisés. Sí. Lo has hecho muy bien, cariño. Vale, pues nada, si me toca a mí, empiezo. En mi caso, yo diría que lo primero que hay que tener en cuenta es comprender los términos que están relacionados con el ámbito de la neurodivergencia y de lo neurotípico o normativo. Con lo cual, me hago unas preguntas muy simples. ¿Qué es normal? ¿Qué es la normalidad? ¿Y qué es lo normativo? ¿Qué es la divergencia? ¿Y qué es ser divergente? Entonces, según la Real Academia de la Lengua Española, nos encontramos con que normal quiere decir que se halla en su estado natural, que sirve como norma o regla, que por su naturaleza se ajusta
a ciertas normas fijadas de antemano. También quiere decir habitual, ordinario, corriente, común, usual, frecuente, acostumbrado. Me llama la atención que en lo antónimo aparece anormal, raro, infrecuente, insólito e inusual. La normalidad, lógicamente, es la cualidad o condición de normal, y su antónimo es anormalidad. Y lo normativo, que fija la norma, que pertenece o es relativo a la norma, conjunto de normas aplicables a una determinada materia, actividad o persona o grupos. Y también quiere decir reglamentario, preceptivo, legal, regulador, sistemático. Bien, conociendo ya lo que es norma, normativo y esas cosas, pasamos a ver lo que significa divergir. Divergir, dicho de una o más líneas que se están separando. Quiere decir desviarse, apartarse, alejarse, bifurcarse, discrepar, disentir, diferir y discordar. La divergencia es la acción y el efecto de divergir, y quiere decir también disconformidad, desacuerdo, discrepancia, diferencia, desigualdad, disparidad e incluso quiere decir desajuste. Y divergente quiere decir que diverge. O sea que es discordante, discrepante, disconforme y contrario. A partir de aquí, pues nada, vamos a ver qué es un neurotípico. Un neurotípico es alguien neurológicamente típico, que no tiene trastornos del espectro autista o neurodivergente. Actualmente se utiliza para referirse a las personas con una neurobiología estrictamente típica, es decir, con ninguna condición neurobiológica. Este término, además, es que encima ha sido aceptado tanto por la comunidad científica como por el movimiento por la neurodiversidad. De todas maneras, este término contrasta con el de neurodivergente, es decir, los neurotipos que divergen de una norma social y médica dada. Y eso sí puede crear un problema para el desarrollo de la identidad individual y social de una persona. La palabra neurodiversidad fue acuñada por primera vez por la socióloga Judy Singer en 1990, mientras hablaba de su tesis. Cabe destacar que tanto ella como su hijo son autistas. La neurodiversidad ofrece una perspectiva diferente para acercarse a aquellas personas que no han tenido un neurodesarrollo típico. Y en ella entran desde la dislexia, la dispraxia, el TDAH, el espectro autista y otros. En neurodiversidad lo que se pretende es que ante la mirada siempre situada en la limitación de estas realidades, en tener siempre presente el déficit y verlo como un problema, el movimiento por la neurodiversidad se centra en lo contrario, en ensalzar las cualidades, resaltar y valorar el potencial que tienen las personas neurodivergentes y sobre todo en empoderarlos. De hecho, hoy en día hay muchas empresas que se están interesando por contratar a estos colectivos. La neurodiversidad defiende la idea de la variación del desarrollo del cerebro humano y sus procesos respecto a estados no patológicos. Esto lo digo porque últimamente ha habido muchas voces que querían meter en el mismo saco de la neurodiversidad la esquizofrenia, la bipolaridad, los trastornos alimenticios. No, perdona. Es decir, una esquizofrenia es una enfermedad mental patológica. La bipolaridad también. Y las personas que tienen trastornos alimenticios pueden ser neurodivergentes, incluso puede que no lo sean, no tiene nada que ver. Con lo cual, ahí está la historia. Se trata de una serie de diferencias, pero que no son patológicas. Y
de hecho es que las diferencias cerebrales solo son eso, diferencias. Y las de las personas con autismo, hiperactividad o problemas de aprendizaje no son patológicas. Realmente, este movimiento por la neurodivergencia, lo que desde un principio pretendió, es lograr un cambio en el sistema educativo y conseguir crear escuelas mucho más inclusivas. Sobre todo, que se quede claro, no hay que curar a las personas con un cerebro diferente. Lo que hay que hacer es potenciar su bienestar y su inclusión, lo que conlleva ayudar a desarrollar la confianza, la autoestima y la resiliencia. Y no hay que confundir la neurodivergencia con discapacidad. Por ejemplo, dentro del espectro autista hay varios grados y dentro de esos grados los hay que realmente son muy limitantes y discapacitantes. El mismo hecho de ser neurodivergente no quiere decir que seas un discapacitado, tampoco quiere decir que no lo seas, que no lo puedas ser, pero es que esto le pasa igual a la gente neurotípica. Es decir, una persona neurotípica puede tener una discapacidad, no tiene nada que ver. Ahora bien, ¿y qué significa ser una persona neurodivergente? Bueno, significa procesar la información y experimentar el mundo de una manera diferente al estándar social. Pueden tener habilidades y perspectivas únicas, pero también enfrentar dificultades en la comunicación, la interacción social, la regulación sensorial o la organización. Neurodivergencia implica que las personas pueden tener un desarrollo muy superior en algunas áreas y deficitarias en otras. ¿Qué tipos de divergencia tenemos hoy en día reconocidos? Pues el trastorno del espectro autista, llamado TEA, el síndrome de Asperger, que en realidad está considerado dentro del espectro autista, el TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la dislexia, las personas de altas capacidades, PAC, las personas de alta sensibilidad, PAS, y el síndrome de Gilles-Latour. Básicamente, en principio, ahí están estas. También puedes encontrarte alguna más, pero básicamente son estas las habituales. Algunos síntomas que podemos encontrar en los neurodivergentes son los siguientes: dificultad en la sociabilización, falta de empatía, problemas para comprender palabras específicas o frases. Puede manifestarse también como dificultades para comprender el lenguaje figurativo, las metáforas o el vocabulario técnico e incluso la lectura de un texto formal. Preferencias por actividades rutinarias, falta de adaptación a los cambios, sensibilidad auditiva, táctil, visual y olfativa extrema y, desde luego, muy baja autoestima. También la imposibilidad de controlar los impulsos y movimientos corporales rígidos y estereotipados. Hay que tener claro que no todos tienen todos. O sea, cada neurotípico es diferente y cada neurodivergente también. Hay unos ítems y unos tienen unos, otros tienen otros, pero no vais a encontrar dos iguales. Lo que hay que hacer es ayudarles a trabajar y desarrollar las habilidades que necesitan para afrontar los retos de la vida cotidiana. En la parte de la interacción social, las dificultades que tienen para comprender las normas sociales no escritas y las señales sociales. En comunicación, la dificultad para expresar sus pensamientos y sentimientos de forma afectiva y efectiva. Además, ayudarles a entender el lenguaje no verbal. E incluso tampoco comprenden las inferencias sociales en la comunicación. ¿Había alguien que me quería decir algo? ¿Preguntar? No, había un micrófono abierto, Carmen, ya lo silencié. ¡Qué escándalo! Bueno, también está el tema de la estigmatización y discriminación social.
Los criterios de catalogación y valoración de una sociedad a menudo les otorgan un rol que los puede colocar en situación de marginalidad, de riesgo de exclusión social, aislamiento, llevándose por delante cualquier atisbo de autoestima que pueda tener esa persona. En salud mental, lo cierto es que es muchísimo mayor el riesgo de padecer problemas como ansiedad, depresión o estrés debido a los desafíos asociados a su condición y las dificultades para adaptarse a las expectativas sociales. No encajar en un mundo de neurotípicos es mentalmente agotador y los mantiene constantemente en estado de alerta. En el tema de la autonomía y la vida independiente, las actividades de la vida cotidiana, el mismo hecho de cuidar de uno mismo o de otro, o de administrar el dinero, vamos, lo que supone la vida de cada día cotidiana, les puede representar un desafío, una dificultad tremenda y agotadora. Por lo cual, es fundamental el apoyo familiar y del entorno más cercano. Visibilizar socialmente la neurodivergencia no como un problema o una discapacidad, sino como una alternativa que tiene mucho potencial y, por supuesto, el hecho de poder acceder a un mercado laboral que los motive, respete sus derechos y les brinde las mismas oportunidades a los demás, acorde con sus capacidades. Así que, como podéis ver, la neurodivergencia es algo que afecta tanto a lo social como a lo médico. Es importante aclarar que en esta ponencia nos queremos centrar sobre todo en lo que es el TDAH y un poco por encima en el PAS y el PAC, que son los campos donde tenemos más información y experiencia. Sin embargo, de lo que aquí se diga, aunque se pueda aplicar al TDAH, al PAS o al PAC, también mucho de lo que aquí se diga es aplicable a todo tipo de neurodivergencia. ¿Cuáles son aquellas cosas que a menudo vemos en las personas TDAH? Bueno, pues que son personas con mucha energía y parecen estar siempre en movimiento, son conocidas por los despistes y por su falta de atención, cambian de tema al hablar constantemente, interrumpen a los demás cuando están hablando. Si les estás contando una experiencia propia, tú verás cómo inmediatamente te interrumpirá para contarte su propia experiencia parecida a la tuya. Su falta de del control del tiempo, su procrastinación, son los reyes de la procrastinación, su necesidad de dormir mucho, su incapacidad para dormir, el hecho de hablar sin parar, sin medida y sin filtros, la falta de control de sus impulsos, gatito, gatito, malito, malito, ¿dónde estamos? Ha sido atrás. Momentito, estas son las cosas del directo. Qué bello compañerito. Gatito Sí. neurodivergente. Hace, Vale, hace lo que quiere. Vale, decíamos también eso, la falta de control de sus impulsos, el hecho de que se entusiasman rápidamente con algo para aburrirse enseguida y abandonarlo poco después. Se les conoce por ser muy desordenados y muy desorganizados y que pueden entrar en un momento dado en hiperfoco y olvidarse hasta de comer, de lavarse, de todo. Les cuesta la gestión del dinero y además suelen ser muy solitarios. A ver, hay más, muchos, muchos más. Y no siempre se cumplen todos, como os he dicho algo antes. Estos son algunos muy significativos. Pero, ¿y esto por qué ocurre? Oye, Adolfito, saluda al público. Este gatito se llama Adolfito porque con ese bigotillo sospechoso que tiene bajo la nariz, no se podía llamar de otro nombre. Baja. Baja, 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 baja. ¿Ves encordiar a tus hermanos? ¿No tienes hermanos a los que tocarle las narices? Pues ves. Decíamos que ¿por qué ocurre todo esto? Bueno, pues porque el trastorno de déficit de atención e hiperactividad es una alteración del neurodesarrollo que afecta al lóbulo frontal.
congénito. Eso implica que las conexiones neuronales no se establecen de la misma manera que las de los cerebros neurotípicos. Tienen que establecer otras autopistas. Vamos a suponer que un cerebro de un neurotípico establece sus conexiones, ¿vale?, como autopistas hacia el lóbulo frontal. Pero cuando tú tienes un problema de neurodesarrollo que te afecta al lóbulo frontal, esas conexiones tienen que buscar otros paths, otros caminos. Así que eso influye en esas diferencias. Durante su neurodesarrollo, además, tampoco lo hacen en todas las facetas a la vez, ni a la misma velocidad que a los demás. Además, representan una necesidad de dopamina constante. Digamos que los neurodivergentes somos adictos a la dopamina. Todo esto revierte en que estas personas pasan por entender, por sentir, por experimentar, por pensar y vivir la vida de una manera diferente a los demás. Y sí, ya lo sabemos, cada ser humano, neurotípico o neurodivergente, es único e irrepetible. Y las condiciones cerebrales de cada uno no son la única forma de identidad o de definición de un individuo. De tal manera que una persona TDAH no es como es solo porque es TDAH, porque una persona es mucho más que una sola de sus características, aunque esta sea quizá la más notoria. Y llegados a este punto, nos gustaría mostrar cómo habitualmente el entorno social cataloga a las personas TDAH en función precisamente de esa característica tan visible de la que hablábamos hace un momento. Estas son algunas de las maravillas que suele escuchar todo TDAH en algún momento a lo largo de su vida. Vago, que eres un vago, no haces nunca nada. Te falta voluntad. Eres débil. Eres un egoísta, no te interesas por nada ni por nadie. Eres un flojo. Eres raro, ¿eh? Eres un maleducado. ¡Ay, me pones nerviosa! ¡Para ya de moverte! ¡Ay, una cosa nueva! Va, pronto lo vas a dejar. ¿No piensas nunca en las consecuencias de tus actos? Eres un manirroto. Ya te has gastado todo el dinero. Eres un narcisista. Te estoy hablando de mí y te pones a hablar de ti. Eres un antisocial. No tienes amigos. No encajas. No se puede confiar en ti para un trabajo, porque eres desordenado y desorganizado. Un mediocre. Eres torpe. Vas chocando contra todo lo que se te pone por delante. Bueno, aquí la lista se podía también alargar al infinito. Lo que la gente neurotípico no sabe es que las personas TDAH procrastinan porque tienen un problema para ejecutar aquello que ellos saben que tienen que hacer. Tienen un verdadero problema de implementación de la acción. Las personas TDAH a menudo se quedan bloqueadas cuando piensan en todo aquello que deben hacer. Este bloqueo se llama el bloqueo del TDAH. Las personas TDAHosas no son narcisistas. Cuando tú le cuentes una anécdota de una persona TDAH, empieza a contarte un caso parecido que le ha pasado a ella o a él, lo que están intentando es encontrar los puntos en común para poder establecer un vínculo contigo. Las personas con TDAH interrumpen a los demás no porque sean maleducados, sino por su impulsividad y su rapidez mental. No duermen mucho por ser vagos. A las personas TDAH les resulta tan agotador mantener ese circo de 6 pistas que está a la vez durante las 24 horas del día funcionando en su cabeza, mientras que encima intentan manejar todos los estímulos externos, lumínicos, sonoros, olfativos. Y además todo eso lo están haciendo mientras practican masking para intentar encajar en la sociedad. Eso los deja exhaustos
pero absolutamente exhaustos mental, física y emocionalmente. Y dormir para ellos es una forma de recargar pilas. Las personas con TDAH no es que sean antisociales y tampoco son solitarios. Es que simplemente desde pequeños no se les deja encajar en el entorno, a pesar de hacer masking para no ser tan raritos a los ojos de los demás. Y ello termina generándoles una gran disforia sensible al rechazo. Las personas TDAH son tan normales como cualquier neurotípico. Solo tienen algunas diferencias y puede que dificultades con algún tema. Ahora, sin embargo, las personas con TDAH tienen un cerebro maravilloso, con mucho potencial, y en vez de centrar el punto de mira en todo aquello que parece negativo, podríamos conocer cuáles son sus fortalezas. Suelen ser más inteligentes que la media, son altamente creativos e imaginativos, tienen una curiosidad increíble y les encanta investigar y conocerlo todo sobre cualquier tema que le apasione. Son personas muy resilientes y además son muy sensibles, pero mucho, mucho. Son muy empáticos y eso les lleva a ser muy comprensivos con los demás. Estar con alguien con TDAH puede ser una aventura de vida, porque siempre están dispuestos a experimentar y descubrir cosas nuevas. Al poseer una forma de control, de conexión neuronal algo diferente, también pueden aportar visiones, perspectivas, ideas y soluciones alternativas. Las personas TDAH tienen problemas para dormir porque es que no consiguen desactivar el cerebro para descansar. Están siempre ahí. Las personas con TDAH, esto es una pena, pero es así. A menudo sufren depresión, ansiedad y estrés, a veces incluso de toda la vida, llegando a normalizar estos estados. Son muy perfeccionistas y se autoexigen mucho. Lo que pasa es que muchas veces las personas con TDAH sienten que no hacen o no son lo suficiente para la sociedad. Y entonces terminan arrastrando una pesadísima carga emocional de culpabilidad, autocrítica y autorreproche. Lo siento, pero es así. Lo cierto es que todas las dificultades y los desafíos que enfrentan los TDAH realmente se pueden minimizar, pero para ello sería necesaria la colaboración de todos y tener en cuenta que no es lo mismo ser un hombre con TDAH que ser una mujer con TDAH o ser un adulto con TDAH o ser un niño con TDAH. Hay cambios. Sorpresa, no es igual. El TDAH en realidad se va suavizando con los años, ya que a medida que el niño se va haciendo adulto, también va desarrollando las herramientas y habilidades que les permiten controlar hasta cierto punto alguna de esas características que en un momento dado les pueden limitar. Hoy en día se estima que el 20% de la población mundial es neurodivergente. Un 20% de la población mundial es neurodivergente. Sin embargo, esta cifra lo único que nos muestra son aquellos individuos que ya han sido diagnosticados. Nosotros no podemos saber el alcance real de la neurodivergencia, porque hay montones de adultos y niños en el mundo sin diagnosticar. Incluso hay quien defiende la idea de que la neurodiversidad obedece a la evolución natural del Homo sapiens sapiens y lo plantean como parte de los experimentos de la naturaleza en su tarea de la selección de las especies. En todo caso, al diagnosticar a un TDAH a un adulto, se produce una extraña sensación de alivio. Una paz interior al ver que las piezas del puzzle encajan y las cosas empiezan a cobrar sentido. El psicólogo Juan Sangüesa siempre hace hincapié en que es muy importante
el diagnóstico oportuno, para evitar que el niño se convierta en un adulto, navegando en un mar de desconcierto, ansiedad, estrés, depresión, falta de autoestima. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo educamos emocionalmente al niño, al adolescente y al adulto? Pues eso es una tarea multidisciplinar, ya que la neurodiversidad ha de tratarse desde la medicina, la neurociencia, la psiquiatría, la psicología, la sociología, la pedagogía, la docencia y la antropología. Hay que ver, ¿eh? Pero más allá de todo eso, tiene que visibilizarse y naturalizarse dentro de la familia, dentro de la escuela, dentro de la sociedad y en el mundo laboral. Lo primero es conocer los mecanismos neurobiológicos de las personas neurodivergentes, en este caso el TDA, para que podamos entender el origen emocional y los comportamientos de estos individuos. El apoyo familiar, encontrando ese punto de equilibrio entre el hecho de desestigmatizar la condición de neurodivergente para que no se sientan que son enfermos o discapacitados, porque no lo son, pero a la vez teniendo en cuenta esas diferencias debido a ella, porque al final no se puede justificar todo lo que se hace en función de que uno es neurodivergente, pero tampoco se puede juzgar a una persona neurodivergente como si no tuviera esa condición. Las escuelas deben ser inclusivas, deben incorporar los profesionales necesarios para ayudar a los niños a manejar y desarrollar sus capacidades y a enseñarles a optimizar aquellas que a priori puedan parecerles limitantes. En realidad, mirad, es que es muy importante educar a todos los niños, ¿vale? Todos, en la aceptación de la diversidad, independientemente de si si hay condiciones neurobiológicas, el color de la piel, el país, la etnia de origen, la cultura, las creencias, la situación familiar, económica. O sea, eso es que hay que enseñar a todo el mundo a ser niños pequeños que no juzgan, que simplemente aceptan. Necesitamos eso para poder empezar a sentar las bases de sociedades futuras mucho más justas e igualitarias. La sociedad tiene un papel muy importante en la educación emocional de los individuos. Las normas sociales no son inmutables y se debe luchar contra los criterios de catalogación y valoración de los seres humanos, impidiendo grandes y graves desigualdades e injusticias. En este sentido, la información y la difusión de la neurodivergencia desde la perspectiva positiva de la misma, resaltando el valor y las capacidades y habilidades y todo el potencial que las personas neurodivergentes pueden aportar, es muy necesario. En lo laboral, creando puestos de trabajo y empresas que se adapten a estas realidades y los tengan en cuenta, dándoles las mismas oportunidades que a los normativos. Una vez le preguntaron a la antropóloga Margaret Mead cuándo pensaba ella que apareció por primera vez la civilización. Y ella lo que contestó es que una vez en una excavación encontraron los restos humanos de un individuo que en un momento dado de su vida había tenido el fémur roto. Pero ese fémur fue curado y ese individuo continuó su vida muchos más años hasta antes de morir. Para Margaret Mead, ese fue el comienzo de la civilización humana, porque para ese individuo en esa época, con un fémur roto, que era sentencia de muerte para cualquier animal de la naturaleza, no lo fue, porque sus congéneres lo curaron, lo alimentaron y lo ayudaron, a pesar de que ese individuo no era productivo y además podía ser una carga y hasta un peligro
para la tribu. Ahí empieza la civilización. Y actualmente vivimos en una civilización con unas sociedades que se han vuelto totalmente indiferentes y han perdido todo sentido de la comunidad. Si no recuperamos esa, en vez de avanzar como sociedades, vamos a acabar implosionando. Y de hecho ya se está empezando a ver. ¿Cuáles son las herramientas y las estrategias para educar emocionalmente a las mentes neurodivergentes? Bueno, pues volviendo a hablar del psicólogo chileno y experto en TDAH, Juan Sangüesa, y muchos otros profesionales que están en esto, apuntan a la psicología cognitiva conductual. En el caso concreto de Sangüesa, hace especial hincapié en lo cognitivo, entendiendo que para un TDAH el problema está en la implementación de la acción, por lo que hasta que esta persona no comprende las implicaciones de su condición, no puede interiorizar y ejecutar lo que quiere y debe hacer, con lo cual ya pueden hablarle de conductualidad, cuando lo que necesita es, en ese momento, primero, lo cognitivo. En lo que respecta a la parte conductual, a mi parecer, es muy necesario enseñar a organizarse y llevar agenda de todo lo que debe recordar y hacer. Eso le facilitará la consecución de sus objetivos trazados y le facilitará también crear una autodisciplina. Aprender a priorizar le ayudará también a no autoexigirse en exceso y a no vivir en un continuo estado de ansiedad. Y además le permitirá contemplar objetivos más realistas a corto plazo y poder tener una perspectiva de todo el trabajo realizado para valorar lo que ha hecho. Porque sí, es muy frecuente que el TDAH termine el día con la sensación de no haber hecho lo suficiente. Así que llevar un control sobre esa agenda le dará orden, sensación de orden, organización y le dará también todo lo demás. Todo esto será muy motivante y representará una inyección de confianza en sí mismo y en sus capacidades. La creación de rutinas genera sensación de seguridad y orden, porque aunque no lo parece, un TDAH necesita orden alrededor, porque con el orden alrededor encuentra su propio orden interior. El TDAH es impulsivo por naturaleza, pero eso no siempre tiene que ser algo negativo. Con una buena gestión de la respiración y la reflexión, en vez del rechazo sistemático hacia su impulsividad, se le posibilitaría mirar con nueva perspectiva a aquello que su impulsividad le estaba llevando a hacer y le prepara para una reflexión y también para empezar a salir de su zona de confort y adaptarse con mayor facilidad a los cambios. El ejercicio físico, ya sea deporte o danza, ayuda mucho. Activa muchísimas zonas del cerebro, desarrolla la propiocepción, que es eso que nos pasa a los TDAH, que nos vamos dando de golpes contra todo, y genera hormonas muy positivas que anulan el cortisol. Y además, como los TDAH son adictos a la dopamina, pues mejor. Sin contar que descarga mucha de esta energía sobrante y que además incluso es una fuente de interrelaciones con otras personas. Fomentar la creatividad y la imaginación. Eso les abre una vía alternativa de comunicar sus sentimientos, sus opiniones, su forma de ver y de existir en el mundo. Es muy importante. Para poder trabajar algunas de las limitaciones, no debemos empezar con un no hagas eso, no hagas lo otro. Según la físico-teórica y licenciada en neurociencia por la Universidad Autónoma de Madrid, Nazaret Castellanos, el cerebro nunca olvida.
O sea, es una cosa curiosísima. Todos decimos, uy, lo voy a olvidar. No, no te olvides. O sea, ni lo intentes. No lo vas a olvidar. Tú porque al cerebro le digas, no hagas esto o olvida aquello, no te va a hacer ni caso. El cerebro por sí mismo no olvida. Nazaret Castellanos lo que propone es lo siguiente. Dale una orden alternativa. Así de claro, no es un no, no lo hagas, no, no eres Superman, no te tires por la ventana, desclava a tu hermano de la pared, Marices, que no es Cristo. Eso es la forma que se le dicen las cosas. Ahora bien, si a una persona con TDAH, en vez, bueno, y a cualquiera, y a los neurotípicos también, se les dice, no vengas por la calle Mayor, en cuanto esté distraído, esa persona va a venir por la calle Mayor. Ahora, si le empiezas a decir, anda, ven por la calle de la Media Luna, ¿qué pasa? Que le has dado una orden alternativa. ¿Tu cerebro qué ha recibido? Una nueva orden. Ven por la calle de la Media Luna. Y poco a poco, ese ven por la calle Mayor termina en una vía muerta. Tú no puedes matar un recuerdo, pero puedes dejar que termine en una vía muerta. Y eso es lo que postula Nazaret Castellanos. Es algo muy interesante. Lo que sí que está claro es que para llegar a esto se va a tener que repetir una y una y una y una, hasta que al final se interioriza y se naturaliza y se convierte en el nuevo funcionamiento de ese cerebro. Así que la paciencia es otro de los ítems necesarios para construir un estado emocional sano en una mente neurodivergente. El respeto hacia la persona, ya sea niña, niño, adulto, adulta. Me he pasado por el arco del triunfo el lenguaje inclusivo, ¿eh? Me lo vais a perdonar, pero bueno, pues el respeto hacia la persona, niño o adulto, y hacia sus peculiaridades y la aceptación por parte del entorno son imprescindibles para la confianza en sí mismo y en la sociedad. La disforia sensible al rechazo es una fuente de sufrimiento totalmente innecesaria que se puede aprender a gestionar. Las muestras de afecto, los abracitos, que son muy terapéuticos, las palabras de aliento, a veces simplemente el hecho de estar ahí. Todo eso constituye un soporte imprescindible para este colectivo que es altamente sensible y que se suele sentir muy solo. Y además, enfadado consigo mismo y con el mundo en general, incluso hasta llegar a la automarginación. Al final, mira, lo que pretendemos es convivir todos juntos, como seres humanos completos, seamos como seamos, y vivir en plenitud y con paz interior, y ser felices, creando sociedades plurales y abiertas a la diversidad, sin juicios ni críticas destructivas. No podemos olvidar la responsabilidad y el impacto que cada uno de nosotros tenemos en el desarrollo de las identidades individuales y sociales de los demás. Y para terminar, me gustaría recordar ese proverbio senegalés que dice que se necesita a toda una tribu para educar a un niño. Gracias. Maravillosa exposición, la verdad que los hemos escuchado atentamente, Moisés y Carmen. Gracias por tanta preparación para El compartir con PowerPoint nosotros. no me ha dado tiempo a hacerlo. Lo siento. ¿Ve? Quería hacer un PowerPoint o un Canva para meterlo, pero no me ha dado tiempo. No hizo falta, así que realmente estuve escuchándolos atentamente. Marisa. Le iba a decir a Carmen que para qué vamos a poner un PowerPoint con semejante disertación que han dado en conjunto. Moisés, con toda la experiencia de ser parte de la Fundación ELIC, mencionó ahí al maestro que
que tanto siguen, con toda esa experiencia de ser un profesor de educación física, de ser profesor de yoga, de conocimiento en las distintas clases de medicina que existen. Y Carmen, ¿qué le puedo decir a Carmen? Se me desborda el corazón y la mente de todo lo que acabo de escuchar. Y Carmen, ay, perdón, voy a Yo cometer no te una perdono, infidencia. 5 euros. Ahí va. Una infidencia voy a cometer tal vez al hacerte esta pregunta. ¿Mm? ¿Por qué mucho, para los que no te conocen, no tienen el placer de conocer, por qué en muchos momentos de la disertación hablaste en primera persona y te reías al mencionar ciertas características? Ujú. Porque yo soy TDAH de tipo combinado, diagnosticada de adulta, y también soy PAS, persona de alta sensibilidad, y PAC, persona de altas capacidades. Y Entonces mis yo hijos creo, son también TDAHs. sí, Y además, entonces yo creo que mejor ejemplo que el haberte visto para que los papás que tienen un hijo con TDAH no se desesperen, no se angustien, no crean que a cada lugar al que asisten tienen que llevar un cartel avisando que su hijo tiene TDAH o que tiene autismo o que tiene tal condición o tal otra condición. Mis dos Primero hijos aceptamos TDAH nosotros. no es, perdona que te interrumpa, como buena TDAH que soy. Mis dos hijos TDAH, uno es ingeniero electrónico y trabaja para Indra, que es una empresa importantísima en España en el sector de defensa. Y el pequeño, informático, trabajaba como jefe de un departamento para Vodafone Europa, pero ha sido uno de esos cazatalentos, le hizo una oferta para pasar a Ibericus Tecnología. Apenas lleva unos pocos meses y el jefe ya le ha pedido que haga un curso de management porque lo quiere tener de mano derecha. O sea, ser TDAH no implica no poder tener una vida plena, casarse con mujeres estupendas, tener grandes amigos, tener unos hijos preciosos. No tiene nada que ver. Ya te abriré la puerta. Ahora estamos aquí. Si lo sé, os dejo fuera. Tenemos un mensaje de Laura. Así es, Carmen. Así es, ¿no? Y bueno, se me fue de la mente lo que iba a decir. Seguí, Eve, que Dice voy a abrir. Laura Gómez dice, gracias Carmen, muy interesantes todos los contenidos transmitidos. Bueno, Muchas gracias a ti por bueno, haber acudido y por haberme escuchado. Me la siento, verdad la verdad que están, aparte de, que dice Javier, aclaremos que no es español latino, es catalana. soc catalana, ho sento. Si esperàveu allà una espècie de colon disposada a conquistar una altra vegada el vostre país, no, ho sento. A mi no em va tocar. A Catalunya no Y li que va es, tocar. y que es Carulla, porque yo la peleo y se lo digo en italiano y le digo Carulla. Carulla. Así Moisés, que bueno, la verdad Moisés que, ahí está escuchándonos. Moisés, ¿qué tiene que decirnos? ¿Cómo se sintió durante esta ponencia, querido Moisés? Muy enamorado de mí, como siempre. Ayer hablábamos, yo no recuerdo si fue durante una ponencia o en la trastienda, de que imagínate qué chiquito que es el mundo, que yo me podía haber encontrado con Moisés, con Daniela Laria, creo que te lo contaba vos, Javier, y con tantas otras personas en el año 2013 cuando viajé como disertante al Congreso del IC.
en Colombia, en Bucaramanga, en la universidad, no recuerdo si se llama así, Universidad de Bucaramanga. Y de pronto nos encontramos todos acá en el Congreso de Educación Emocional del Instituto Omar. Más allá de que también estamos en el taller literario, al que todos fueron invitados, de donde Ay, pero surgió. yo pensaba que íbamos a ser solo 5, ¿no? Los de siempre. No, En un éramos momento 11. eran 11. Pero además, Carmen, como algunos no se han podido tomar licencias por estudio, van viendo las grabaciones en otro horario y recibiendo todos los materiales. Hemos regalado cantidad de libros, de PDF, de videos y Madre todas las mía. grabaciones sin límite de tiempo. Pues muchas ¿Me van a ver veces, más gente que vosotros? sí, No sí, me queréis, me señora. tenéis manía. Después te vamos a... En el grupo, solamente en el grupo hay 95 personas, pero además lo hemos transmitido en vivo a través de Facebook y lo estamos subiendo públicamente al canal de YouTube y además a los grupos y páginas de Facebook. Van a ser Son, Te famosos, Moisés. mentimos que te iba a ver poca Ya gente. son famosos. Carmen, Madre, además, no me queréis además, nada, me tenéis manía. Porque Carmen Carilla es muy tímida, amigos. Entonces la engañamos un poquito que iba a haber poca gente. ¿Me Carmen, queréis decir que- Oh, es que quieren salir. Un momento que abro la puerta. Venga, fuera de aquí. Bueno, espero que todos hayan disfrutado de estos Sí, amigos que porque tenemos tan queridos. como son gatos no tienen nada mejor que hacer que venir a tocarme las narices, como saben que les quiero y se lo consiento. Carmen, te Pues, conté, además son 5 ponencias por día. O sea que hay gente que a veces en algunas ponencias puede, en otros horarios no, porque son 5 por día en toda la semana. Yo no puedo porque me levanto por la mañana muy temprano, me pongo a estudiar como una loca, como, sigo estudiando, ceno y a la cama, y así de lunes a domingo. Entonces, no, el haber hecho esta ponencia es algo exclusivo. por Me amor vengaré, cariño, me vengaré, que lo sepas. Dormirás en el sofá de durante un mí, mes. de mí, de mi amiga, ¿te vas a No, vengar? no, Ah, no, ¿de no. quién? Del que me metió en esta Ah, historia, el señor de Tasayo, que se va a Moisés. pasar un mes. Cuando llegue a España, el primer mes va a dormir en el sofá. Ah, Bueno, pobre Moisés. esperamos hacer un congreso, Carmen y Moisés, un congreso presencial. Así que los vamos a tener por acá, por Argentina, o viajaremos por España. Bueno, vamos a dar por finalizado Próximamente. esta disertación porque en breve tenemos otra siguiente ponencia. Estamos profundamente agradecidos con Carmen y Moisés, aparte de una maravillosa exposición. Se han vestido de gala los dos, están hermosos, muy lindos para nosotros. Así que muchísimas gracias. Ah, no, Un voy con abrazo las gigante. zapatillas. Voy con las zapatillas a estar en casa. No voy de gala. Bueno, buenos días para Los todos. Nos vemos queremos. en un ratito.